Este método es el arte que otorga al reflexólogo la capacidad de interpretar las huellas del pie, donde analizamos el significado de las distintas señales, tales como callos, grietas, lunares y su forma. No es una reflexología diferente, ya que trabajamos la reflexología tradicional, solo que añadimos una lectura de las huellas del pie, que ayudará a la persona a identificar el porqué de su dolor y de sus molestias o de su malestar. ¿Cómo descubrí este método? Pues este método durante muchísimos años, llevo 30 años en la profesión y durante los primeros 15 años de ella, que trabajaba en conjunto, llevo trabajando en conjunto estos 30 años, pero al principio iba observando que las personas que venían a hacer terapia floral y que además hacía la reflexología, coincidían que emociones, situaciones o sensaciones estaban ubicadas o en la misma zona del pie, es decir, que habían señales, podía haber grietas, podía haber callos, podían aparecer cosas muy similares y parecidas en la misma zona del pie. Entonces de ahí me llamó la atención y fuimos junto con otros compañeros y junto con los alumnos, pues investigando un poquito más. Entonces, en los pies, lo que sí se refleja siempre es el momento en el que está viviendo la persona. Nunca se va a reflejar el futuro, tampoco se refleja el pasado. Lo único que se refleja del pasado son sus vivencias, son sus creencias que ha hecho que la persona en este momento tenga un determinado comportamiento. La observación de nuestros pies nos permitirá ver cómo se refleja la información que hemos registrado en las distintas etapas de nuestra vida y cómo esta técnica específica que vamos a realizar, podemos modificar todo aquello que se considere o que consideramos nosotros que ya no nos está ayudando para evolucionar por el camino que queremos realizar o que queremos evolucionar. Saber todo esto nos va a ayudar al día a día de nuestra vida, a entender nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestra ira, nuestra rabia, nuestra insatisfacción, nuestra resistencia y, como bien digo, a entender. Con ello no quiere decir que ya lo modifique, pero ya ha hecho el primer paso. Voy a entender, porque nosotros somos lo que somos a consecuencia de lo que hemos vivido durante el embarazo, lo que hemos, en el momento de nacer, donde estaba nuestra luna. Para mi técnica es muy importante saber dónde estaba nuestra luna. Mirad, todos sabemos que la luna tiene una influencia muy importante en las mareas, tiene una influencia a la hora de sembrar, la contemplan o a la hora de sembrar cualquier cosa, tienen en cuenta la posición de la luna. Entonces no podemos pretender que el ser humano no tiene ninguna influencia o que a la luna nosotros no nos influyen para nada. Y hay muchos estudios, muchos escritos que sí ya demuestran que tiene una influencia la luna, todos los planetas, pero principalmente tiene mucha más influencia la luna. Entonces, en el momento del nacer, la luna tiene una posición y para nosotros ese es nuestro temperamento nativo. Luego hablaremos de los temperamentos, del temperamento nativo, del carácter, todo esto va definido. Porque yo nazco con un temperamento nativo, pero nazco en una familia determinada, que puede ser que se modifique totalmente mi temperamento nativo, porque ellos tienen unas creencias, me inculcan, y claro está, no es lo mismo que yo nazca en España o que yo nazca en África, aunque nazca en el mismo momento y mi luna esté no estaría en la misma posición, o sí, pero no es lo mismo. Tampoco tendría nada que ver con quién yo me relaciono con mis amigos, qué tipo de relación tengo. Entonces, todos estos aparecen unas señales en los pies. Estas señales nos hablan simbólicamente y con la aplicación de este método se facilita a la persona para que tome conciencia de su limitación.
pudiéndolo hacer a través de los sueños y de las vivencias. ¿Qué es realmente lo que hacemos con esta técnica? Estimulamos al inconsciente para que flore al consciente cuáles son esas limitaciones. Y lo podemos percibir a través de sueños, es decir, durante la noche, cuando soñamos y nos despertamos y tenemos unas percepciones, o bien que nos suceda algo en la vida, ¿no? O yo qué sé, muchas veces ha sucedido que gente te ha dicho, mira, he escuchado una canción y he sido consciente de, he visto una película, he sido consciente de. Pues eso es lo que esta técnica ayuda a que el inconsciente aflore al consciente. Todo ello le ayudará a transformar esa limitación a través de la toma de conciencia y la modificación de patrones adquiridos, puesto que ya en la actualidad esos patrones antiguos ya no les sirven y tienen que modificarlos. Todos, bueno, esto es una imagen que me llegó a través del móvil, que cuando la vi pues me recordó o me impactó muchísimo, porque es un poco lo que yo trabajo a través de los pies, es decir, yo tengo mis sueños, y tengo mis metas, pero en mis metas creo, pienso, siento que tengo todos estos obstáculos. Siento o pienso que tengo algunos familiares que no me permiten llegar a mi meta. Tengo esos pseudo amigos que cada vez que les propongo mi meta te dicen, ay, pero tú te lo has pensado bien. Tenemos la sociedad, nuestros miedos, nuestra sensación de culpabilidad. Todo eso hace que a mí me cueste realizar todos mis objetivos. Esto para mí, cuando está en consulta, siempre hablamos de que hay una separación del alma, realmente de nuestra personalidad nativa, y en ese momento, si hay esa separación, aparece el dolor y como consecuencia la enfermedad, porque podemos tener una enfermedad y no tener dolor, y podemos tener dolor sin tener enfermedad, ¿vale? Todos los que tenemos algún tipo de enfermedades raras o enfermedades, si no hemos aceptado esa enfermedad, podemos estar sufriendo mucho dolor, y en cuanto aceptamos la enfermedad podemos tener crisis puntuales, pero el dolor se acentúa mucho menos o el dolor puede descender. El grado de desarrollo y el cómo se evoluciona ese callo, esa grieta en el pie, nos estará hablando de los diferentes niveles de conciencia de la persona, de sus emociones y sus limitaciones. Aquí, así que en los pies lo que podemos observar son los estados transitorios de la personalidad y cómo se coagulan el conflicto entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esa incoherencia que muchas veces estamos teniendo entre lo que hacemos, pensamos y decimos, eso es lo que se manifiesta en el pie. Esas son las señales. Esos conflictos que se manifiestan en el pie a través de señales, y de hecho se manifiestan mucho antes que en nuestra conciencia. Es decir, todavía nosotros no somos conscientes de que eso nos está limitando, pero en el pie ya está reflejado a través de una señal. Hay diferentes grados de desarrollo y de evolución de las señales. Es decir, pueden aparecer señales que nosotros las interpretamos como una identificación. Después, una vez que están identificadas, la persona se desidentifica con ellas, las señales aparecen de otra forma, es decir, los callos tienen otra forma que ahora veremos. Y una vez que yo empiezo a trabajar, soy consciente, entonces aparece la integración y el callo va poco a poco desapareciendo. Aquí veis los diferentes tipos de callos. No es lo mismo tener un callo sutil, un callo que lleve mucho tiempo y ya con unas grietas importantes, unas uñas con hongos o unas uñas que ya están alteradas, un dedo uno encima del otro. Todo esto nos está dando información de lo que la persona en ese momento está viviendo. Vamos a hablar de la identificación.
La identificación es cuando la persona considera que yo soy así. Y yo soy así, entonces si yo soy así no lo puedo cambiar. Esa es mi creencia, más lejos de la realidad. Porque muchísimas veces no es que seamos así, sino que nos comportamos así, pero la persona todavía no lo tiene claro, ella piensa que soy así, porque desde muy pequeñitos sus padres les han dicho que eran torpes o que no eran capaces de conseguir algo. Entonces yo siempre comento que recordaba de que mi madre con 2 años, 2, 3 años me llevó al médico porque yo me caía constantemente. En la actualidad me sigo cayendo, ¿no? Entonces yo cada vez que me caía decía, joder, es que soy torpe, porque el médico le dijo que, mira, es que su hija es muy despistada y usted le pinta una raya de lápiz y su hija tropezará con esa raya de lápiz. Fue tal que me lo escuché durante toda mi vida que yo de mayor pensaba que era torpe y yo pensaba que con cualquier cosa me caería. Entonces era una creencia que no era una realidad. Yo no soy torpe. Yo en ese momento me despistaba y no estaba atenta en el presente. Entonces eso es lo que yo tenía que modificar. Entonces yo no soy así, yo me comporto de una forma determinada. Debemos tener en cuenta que desde el momento de la unión de los dos seres, el feto percibirá lo que es la vida desde las emociones de su madre. ¿Vale? Esto no nos los tenemos que olvidar, por lo que su experiencia dejará un impacto en el feto a través de los neurotransmisores. Esas emociones, las que está registrando la madre, se registrarán en el bebé en el hemisferio derecho, a través de las neuroquímicas, que a su vez han pasado por el sistema límbico. Y por ello, él, cuando sea adulto, pensará que esas experiencias son suyas. Nunca irá a pensar que esas experiencias podían ser de la madre. Entonces, como antes he dicho, no nos podemos olvidar de las vivencias de nuestros familiares, de las creencias de ellos, de la educación. Y a mí me encanta la imagen del iceberg porque vemos una punta que es lo que sé, lo que me repito continuamente. Pero debajo de nosotros en el inconsciente está lo que aún no veo de mí, pero está. Y esa es la fuerza que me va a ayudar a salir de todas esas limitaciones que yo pienso que tengo. Lo importante es reconocer la emoción, es tomar conciencia de que yo no soy así y si no, que realmente lo que hago es que me comporto de una manera determinada y empezar a identificar y a reconocer nuestras luces y nuestras sombras y aceptarla. Si esto empieza a suceder, aquí ya nos estamos desidentificando de lo que yo pienso que soy. Y entonces ya me empiezo a dar cuenta que yo no soy. Y cuando ya me empiezo a dar cuenta de que yo no soy así, estoy en un proceso de la desidentificación. Ese proceso de desidentificación, la persona entra en algún tipo de crisis. Diferentes tipos de crisis, hay muchos tipos de crisis y depende de cada temperamento lo va a hacer de una forma o la va a hacer de otra forma. Porque se da cuenta de que debería romper con todos esos patrones aprendidos, pero hasta ahora es lo que me ha servido. ¿Cómo lo hago ahora? Para entrar en un mundo que ella hasta ahora es totalmente desconocido. Esa toma de conciencia puede materializarse en incertidumbres, en miedos, puede dirigirse hacia algo desconocido. Y porque salir de nuestro estado de confort nos da mucho pánico y eso es lo que tenemos que revisar y ahí aparecen unas determinadas señales que podemos el terapeuta ser conscientes en qué momento está la persona y podemos ayudarle a entender en qué momento está la persona. Aquí aparecen las huellas o las señales o la información de que la persona está viviendo muchos miedos, está viviendo ansiedad, está viviendo estrés, se está pudiendo sentir culpable. Aparecen todos esos sentimientos que no nos gustan para nada, pero que no sabemos cómo los podemos cambiar. En este momento, cuando una persona llega a mi consulta y llega hablando de miedo, de la ansiedad, que se la quiere quitar, del estrés, que se lo quiere quitar, yo siempre le digo, vamos a ver, el miedo es mi fiel compañero, que moriré, nací con él
y moriré con él. Mirad, así parece como muy drástico, ¿no? Como muy un poco fuerte, pero cuando en la época, hace unos 25 años, que yo estaba trabajando con los niños y educadora del masaje infantil, apareció en mí, por casualidades de aquellas de que yo no creo en ellas, una lectura de Le Boyer. Y Le Boyer habla de el nacimiento del niño y habla de que un bebé durante 9 meses está dentro de mamá, está calentito, está plácido. Es verdad que puede tener emociones distintas por lo que viva su madre, pero él no conoce otra cosa. Pero no hay una temperatura que se mantiene, su aparato digestivo no funciona porque todavía se alimenta a través del cordón umbilical y de repente nace. Nace en un quirófano frío, donde lo coge un médico, donde si no llora nos van a dar una torta, que el primer contacto no es un contacto agradable. ¿Qué es entonces lo que aparece y lo que nace junto con él? Los miedos. Y ese miedo que perdurará hasta que se muera, porque lo que sí he comprobado durante 25 años que trabajé en una residencia geriátrica es que hasta el último minuto de nuestra vida, aun deseándonos irnos, porque ya sabemos que nos íbamos o se iban con miedo, miedo a lo desconocido. Entonces, aquí que entendí, y hablo en primera persona, porque yo era una niña muy miedosa, desde siempre muy miedosa, que entendí que yo no me tengo que quitar los miedos, yo tengo que hacerme amigo de mis miedos, porque ese miedo, que es mi fiel compañero, me va a evitar que sea un kamikaze, porque el miedo me va a hacer ser prudente. Pero lo único que tengo que trabajar es que el miedo no me limite a ser yo. Y ese es el trabajo. Entonces, cuando alguien viene a la consulta y me dice, tengo miedo, quiero quitarme el miedo, le digo, no, vamos a hacernos amigos del miedo y vamos a intentar entender qué es lo que te está diciendo. Al igual que la ansiedad, quiero quitarme la ansiedad, entiéndela. No te la quites porque te está dando una información. Y el estrés sí que tenemos que aprender a regularlo, que este es uno de los trabajos que como reflexólogos podemos ayudarles muchísimo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esas fases de desidentificación y esa persona ya lo asume y sabe que tiene que hacer ese cambio, entonces aparecen las fases de la desidentificación, ¿no? Esa fase que va hacia una integración. Y pongo un ejemplo de una uña, ¿no? Que está golpeada o tiene con un hongo en este caso, y que la persona cuando toma conciencia de la aparición del hongo, porque el hongo tiene un significado muy concreto y sobre todo en el dedo gordo, cuando esa persona empieza a hacer ese cambio de conciencia y a modificarlo, eso la va curando. Claro, todo necesita un tiempo, ¿no? Vivimos en una época de inmediatez y en cuanto yo tomo conciencia de algo, yo quiero que se modifique ya, pero nunca es ya. Es decir, yo siempre les digo, vamos a ver, para llegar a quien estás en ese momento has necesitado muchos años, ¿verdad? No puedes pretender modificar algo que lo llevamos haciendo desde nuestra infancia, modificarlo en un mes. Necesitamos un tiempo y ese tiempo es el que vamos a necesitar para hacer esas fases de desidentificación para llegar a conseguir una integración. Para conseguir la integración tenemos que tener muy claro que yo puedo ser el problema y que yo también soy la solución de ese problema. Y que no podemos modificar nada de lo que hemos vivido, pero sí lo que sentimos y ese impacto en que en esa experiencia va a aportar a nuestra vida. Es decir, yo no puedo modificar lo que ha sucedido, pero sí puedo modificar el cómo vivo lo que sucedió. Cada uno de vosotros seguro que habéis tenido una experiencia determinada que la hemos vivido de formas determinadas, pero esas sensaciones sí que esas las podemos modificar. Porque una de las cosas que yo siempre comento, tuvimos una experiencia familiar y que vivimos mi madre, mi hermana y yo, una experiencia importante, dolorosa, y que al cabo de unos cuantos años, hablando de ella,
Mi madre hablaba de ella, mi hermana hablaba de ella, yo hablaba de ella y decíamos, ¿estuvimos las tres juntas? ¿Fue en el mismo momento? Porque las tres lo contábamos totalmente de una forma diferente. Entonces no es lo que sucede, es cómo vivo lo que sucede. Porque viviendo una misma historia, las tres lo estábamos hablando de forma totalmente diferente. El objetivo de esta técnica no es que vivamos ningún suceso traumático o desagradable del pasado, sino hacer una interpretación de lo que sucede desde nuestro hemisferio izquierdo y poder transformarlo con todas las herramientas que disponemos en este momento. La buena conexión entre los dos hemisferios resultará fundamental para que un lado, el hemisferio izquierdo, es muy bueno para el razonamiento y una buena organización y en un entendimiento muy práctico. Y por el otro lado tenemos el hemisferio derecho, que es el soñador, el imaginativo, es el que tiene las conexiones con nuestro cuerpo físico y con el que podremos trabajar el inconsciente. Pero si dichas conexiones no son buenas, nos dificultará mucho esa transformación que nosotros queremos transformar. Por ello es muy, muy importante que trabajemos las conexiones de los dos hemisferios. No solo vamos a trabajar los hemisferios para conseguir esa desidentificación y con llegar a la integración de esa emoción que nosotros ya tenemos claro, sino que tendremos que trabajar el sistema linfático, tendremos que, el sistema límbico, tendremos que trabajar el sistema simpático y parasimpático. Muy importante para mí trabajar el aparato digestivo, ya que nuestro segundo cerebro es el aparato digestivo. Y para mí, como mi personalidad, me he dado cuenta que el aparato digestivo es mi primer cerebro emocional, porque cuando me sucede algo, lo primero que hago es, ¡oh! No hago, ¡wow! Entonces, lo primero que hago es que cualquier cosa que sucede me afecta en la boca del estómago. Entonces, es muy importante que reconozcamos cuál es nuestro cerebro emocional. Entonces, trabajar el sistema digestivo y, sobre todo, muy importante, trabajar el nervio vago. Si hemos trabajado todo eso, empezamos a aceptar y no a resignarnos, que hay una gran diferencia y que hay que trabajar y ser consciente de lo que es aceptación o resignación. Vamos a hacer una mirada simbólica a través de los pies y aquí es donde yo hago esa lectura en las diferentes áreas del pie. Platón ya nos hablaba de que el hombre es un cosmo pequeño que posee pies para ayudar a la cabeza. Entonces ya hacía él una relación de lo que nosotros vivíamos en la cabeza con lo que se reflejaba en los pies. Hipócrates trabajó con la teoría de Empédocles, asegurando que la salud del hombre dependía mucho del equilibrio de los 4 líquidos o humores, que era la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y el flema. Además, sostiene que cada persona tiene una disposición diferente de estos humores en su cuerpo, siendo siempre predominante uno de ellos. Y en esto nos vamos a basar cuando estemos ahora hablando de los 4 temperamentos, ¿vale? Y de las 12 tipologías diferentes de personalidad. Hipócrates también nos dijo que la salud del hombre es un estado dado por la naturaleza, lo cual no emplea ningún elemento extraño, sino una cierta armonía entre el espíritu, la fuerza vital y la elaboración de los humores, y la elaboración de esos 4 temperamentos. Armonía del alma, del espíritu y de la fuerza vital que cada uno de nosotros tiene. Galeno amplió o clasificó estos 4 humores en 4 temperamentos que son los que vamos nosotros a trabajar, que son el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Y aquí dividimos el pie en los 4. Hablamos del temperamento sanguíneo, que es del elemento aire, que nosotros ayudamos con las esencias de Hydero, de Capapel, y aquí trabajamos todo lo que está relacionado con el pensamiento, con lo correcto, con lo incorrecto. Y también nos habla de la herida de Lilith,
que aquí, si os apetece, ya iremos profundizando mucho más. El segundo área, que trabajamos el temperamento colérico, que es el elemento fuego, hablamos de las esencias de Golf y él, trabajamos todo lo que significan los planes que tenemos en la vida, lo que hay que hacer, ¿vale? Y también aquí vamos a trabajar todo lo que simboliza la responsabilidad. Y aquí también trabajamos con la herida de la bruja. De la tercera área de nuestros pies, trabajamos el temperamento flemático, elemento agua. Aquí vamos a trabajar con las esencias Rockwater y Lunch. Trabajaremos las relaciones, los afectos, cómo nos afectan los afectos, la necesidad de esos afectos. Y trabajaremos con el complejo de Cassandra. Y en la zona 4, el temperamento melancólico, el elemento tierra o oak, o pine, que utilizaremos como esencia. Trabajaremos el cuerpo, todo lo que significa lo material para nosotros. Y aquí vamos a trabajar con un tema que me encuentro mucho en consulta, que es el síndrome del impostor. Todo esto, 4 elementos, se dividen a su vez en 12 tipologías de personalidad, porque nadie de nosotros somos puros. Entonces hay gente muy mental, pero es más mental. Es muy mental, pero es más flemático, o puede ser más mental melancólico, o puede ser más mental sanguíneo. Entonces, dependiendo de la zona, nos está dando una información.